Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. La fogata está encendida para recibir a un artista michoacano, cuya obra se resuelve entre chamucos, signos zodiacales, monstruos, abecedarios ilustrados, retratos, mitología, surrealismo y costumbrismo proveniente de nuestra muy singular manera de ver el mundo. Esa condición mexicana que nos alimenta y define. Algunos lo han llamado el mago de la imaginación y la tradición mexicana. Para otros, se trata de un verdadero hechicero del arte, ya que sus grabados son como un mundo de encanto, donde los detalles minuciosos cobran vida y la imaginación se precipita con alta dosis de desenfreno. De amplia trayectoria, reconocido a nivel nacional e internacional, lector voraz y de vida resignificada a partir del nacimiento de su hijo, hoy conversaré con el artista tacambarense Artemio Rodríguez. Mi nombre es Antonio Monter. Bienvenidas, bienvenidos a La Fogata. Muy buenas noches, amigas y amigos de La Fogata. Qué gusto que estén aquí de nuevo. Qué gusto que nos abran las puertas de su casa o de donde nos estén mirando, incluso a través de nuestras plataformas digitales. La Fogata está encendida y bueno, quizás sea un lugar común decir que es nuestro invitado de hoy muy importante, porque todos nuestros invitados aquí en La Fogata son muy importantes. Pero de verdad me da mucho gusto poder recibir aquí a un artista como lo es Artemio Rodríguez, grabador yo diría que entre otras muchas cosas. Te saludo, Artemio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenas noches. No, gracias por estar aquí. ¿Cómo se mira el mundo cuando se empieza a leer a los 8 años? Maravilloso. Y más aún estando en Tacámbaro, ¿no? Que es donde yo nací. Me tocó nacer a los 8 años, estamos hablando a lo mejor de 1980, tal vez. Entonces, tal vez no es tanta la distancia en años, pero en términos de destrucción y de caos y de cosas que han pasado con un pueblo tan hermoso como lo era Tacámbaro es una gran distancia. Entonces, para mí empezar a leer a esa edad y estar en un lugar tan bello como lo era Tacámbaro, aún tiene algunas cosas, pero afortunadamente, pero era increíble, ¿no? Era un lugar muy bello. El río todavía se podía nadar. Estábamos rodeados de huertas. El mismo pueblo tenía muchas huertas. Y bueno, para mí era maravilloso. Y sin embargo, la literatura me pareció una extensión de esta cosa paradisiaca y bellísima de provincia. Era una extensión nada más natural, ¿no? Entonces, para mí fue un gran regalo, un gran incentivo a seguir viviendo y ser curioso por la vida. Que quisiera hacer la precisión, porque podría la gente decir, ¿cómo? ¿Empezó a leer hasta los 8 años? Entonces fue tardío. No, sí. Que aprendieras a leer a los 8 años, sino más bien que a los 8 años hayas descubierto la literatura y te volvieras lector, ¿no? Quizás algunos de nosotros hemos pasado por diversos procesos y somos lectores incluso hasta tardíos, en el bachillerato, en la universidad, fuimos tocados por la literatura. Pero cuando a los 8 años, ¿no?, se descubren los libros, como tú lo has relatado quizás en algunas otras entrevistas, me parece que es singular. ¿Recuerdas alguno de los autores o alguno de esos libros o algún libro en particular que te haya abierto la puerta y que hayas dicho, este fue el que me marcó? Hubo varios. Julio Verne es un clásico. Bueno, Las aventuras de Tom Sawyer es un clásico que fue bonito porque leí el libro y aparte era el tiempo en que salía la animación, ¿no? La serie, ¿no? Y también había otro tercer paralelo, que era el que yo vivía en un lugar muy parecido a Las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Y mi vida era algo similar.
Pero sí son los autores que más recuerdo, Sandokan, cosas de aventuras, ¿no? Pero ya enseguida empecé a leer, bueno, leí El Quijote, lo leí muy temprano. ¿A qué edad más o menos leíste El Quijote? Yo creo que como a los 10 años, más o menos, lo leí y pues me encantó, ¿no? La biblioteca era un lugar muy visitado por mí, ¿no? Me encantaba visitarla y estar aprovechando cada momento de leer, ¿no? Y leía mucho arriba de los árboles, es lo que más me gustaba, ¿no? Como separarme del mundo, ir arriba de un mango y nomás ponerme a comer mangos y a leer, ¿no? Ajá. Y de alguna manera eso también determinó que en aquel tiempo, ya hablaremos lo que para ti representa hoy este deseo también de ser escritor. En aquel tiempo se despertó la idea, ¿no? Hay un autor que tiene un libro que se llama La intención de leer, la intuición de leer, la intención de escribir, que me parece que a veces va muy de la mano. Tú querías ser escritor también de joven. Sí, definitivamente es verdad, ¿no? El estar, por un lado, viviendo la vida real, digamos, y por otro lado, empezar a leer y ver que a través de palabras puestas ahí por un escritor y por un impresor, yo podía ir viajando a través del mundo conocido y desconocido para mí, porque era muy joven. Me pareció increíble. Entonces me pareció un oficio que realmente era lo máximo y todavía me parece, ¿no? Me parece que es un oficio increíble y respeto de gran manera a los escritores vivos y muertos. Y sí, me parece un oficio increíble. Yo desafortunadamente no pude hacerlo, no pude ser escritor profesional, digamos, aunque ahora he estado escribiendo y de hecho más adelante te hablaré de algún par de proyectos que estoy trabajando, pero no soy escritor, ¿no? Se me dio más por dibujar y a partir del dibujo conocí el grabado a través de la imprenta del maestro Juan Pasco en Tacámbaro y ya me dediqué por completo a eso, ¿no? Al oficio de grabar e imprimir. Uh-huh. Viniendo de un artista como tú y sobre lo que refieres, ¿qué diferencia hay entre decir si soy o no soy escritor? Digo, a veces es el ego, a veces es la canonización que viene desde los aparatos y la industria cultural, a veces son los lectores quienes definen quién sí, quién no es escritor. En tu caso, ¿cómo te autodefines para así ser o no ser? Bueno, para mí un escritor es Dostoyevsky, es un gran escritor. Uh-huh. Tolstoy, Cervantes, obviamente. Esos son grandes escritores, ¿no? Yeah. Entonces, ser eso es para mí imposible, ¿no? Y sí, como dices, hay muchos más escritores por ahí que lo son porque se lo dicen, porque se lo creen y porque han estudiado tal vez o conseguido diplomas o nomás porque se lo dicen. Y lees las cosas y no me parecen tan escritos. Bueno, cualquiera es escritor, ¿no? Cualquiera escribe, pero digo, en el sentido de que realmente te llegue y lo quieras leer. Eso para mí es un escritor que quiero leer, ¿no? Y ya después hay muchos escritores que no me interesan en absoluto, ¿no? Que son la vanidad absoluta y escriben cosas que no me tocan. Claro, pero bueno. Estamos hablando de hacer literatura, vamos, ¿no? Ajá, sí. Porque, como lo dices, alguna vez le escuché decir a un poeta cubano que todos escribimos y que a veces habíamos estado incluso hasta un poco engañados, pensando que el escribir era algo elitista, solo para unos cuantos, solo para los pocos tocados por, no sé, por la inspiración, ¿no? Uh-huh. Por las musas. Pero bueno, que escribir es incluso hasta un derecho. Pero bajo la manera en que tú lo refieres, estamos hablando, digamos, de hacer literatura. Y bueno, si tú pones en el plano a Dostoyevsky, estamos hablando de la alta literatura, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, alta se me hace también un poco elitista, ¿no? Decirlo así, porque a mí los escritores que me conmueven más es porque están más abajo, ¿no? Más en el terreno terrenal, espiritual o sea, los siento cercanos, pues, ¿no? Uh-huh. Y siento cuando es alta literatura es como decir arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo y es un arte elitista, ¿no? Que lo ves y la verdad
quedas frío y nomás sigues caminando. Y así me suena la alta literatura, ¿no? A mí se me hace más terrenal, ¿no? O sea, Dostoyevsky es alguien que lo vas leyendo y te identificas de inicio a fin y es algo muy humilde, ¿no? Claro. Tolstoy ni se diga, ¿no? Pero sí, o sea, es alta literatura en el sentido de que nomás son genios, ¿no? Genios, pero a un nivel a mí se me hace profundamente humano y es lo que a mí me gusta, ¿no? Como que con el paso del tiempo se volvieron clásicos, ¿no? Exacto. Y que incluso, claro, muchos de ellos incluso no fueron escritores que en su tiempo probaran la fama o el éxito y que muchos de ellos incluso tuvieron que vivir en la pobreza, ¿no? Y que el tiempo posteriormente fue el que los ubicó en un lugar y un espacio. Exacto. Artemio, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando contigo en esta fogata que se presagia maravillosa. Regresamos. Regresamos a la fogata. Estamos conversando con Artemio Rodríguez. Nos quedamos en este primer bloque que acaba de pasar, charlando sobre esa primera infancia donde descubriste la literatura, ciertos autores, esta idea que me parece formidable, ¿no? De pensar que eso que se ha llamado alta o gran literatura tiene que ver más bien con el poder de tocar, con el poder de conmover, con el poder de decirnos cosas, ¿no? Yo creo que quienes nos acercamos a la literatura es porque tenemos muchas preguntas y no necesariamente encontramos las respuestas ahí, creo que salimos con más preguntas de las que iniciamos. Pero también, Artemio, tú querías hacer poesía, ¿no? Encontraste también ahí como un camino interesante. Sí, ya en la juventud, ya estamos hablando de 16, 17 años, descubrí la poesía y bueno, es una época que tiene todo para irse por el lado de la poesía, ¿no? Es la época romántica, a mi parecer, por lo menos, de la vida de un ser humano. Y bueno, me cayó así, ¿no? De leer mucha poesía y escribir. Y no llegué muy lejos con mi esfuerzo, pero me sirvió de mucho, ¿no? Me sirvió de mucho leer y tener esta fascinación. Y sobre todo me llevó a conocer al maestro Juan Pasco, ¿no? Porque en ese tiempo yo estudiaba en la Universidad Autónoma Chapingo, en el Estado de México, cerca de Texcoco, y venía mucho a Tacámbaro y venía. Entonces, en alguna ocasión leí en la revista México Desconocido sobre este impresor que está todavía en las afueras de Tacámbaro y había unas fotos del lugar y las prensas antiguas y todo esto. Entonces dije, voy a conocer ese lugar. Y ya a través de un amigo me llevó y para mí la intención era como poeta o aspirante a poeta ir y conocer el lugar y a ver si podía hacer un pequeño librito ahí con él. Y así fue como llegué al taller de Juan Pasco. Y con eso se me abrió todo otro mundo, ¿no? Que fue, bueno, el libro mismo, el libro como objeto, el libro formado a partir de letra, de tipografía, de los gabinetes de tipo y el componedor, los gabinetes, las prensas, humedecer papel. Todo eso lo aprendí ahí con Juan Pasco y me abrió otra parte que obviamente ya lo conocía por conocer los libros, pero no sabía qué había detrás del cómo se hacen los libros. Entonces para mí fue maravilloso encontrarme con alguien que aún ahora sigue produciendo libros de la manera que se hacía hace 500 o 600 años, ¿no? Entonces me abrió eso, no pude publicar mi libro, pero sí pude conocer que había este oficio relativo a la imprenta que era el grabado. Entonces eso porque me abrió ahí en el otro taller mundo. de Juan Pasco empezaste a saber, ¿no? Cómo precisamente era la vida editorial y lo que implicaba también dentro de esos procesos el hecho de poner ilustraciones, de grabar. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Juan Pasco y y qué representa en tu vida? No, para mí, te digo, fue algo increíble.
¿no? Porque te digo, yo estaba acostumbrado a leer los libros, leer las historias y todo esto y fascinarme por ellas, pero ya conocer a alguien que no nada más era un personaje literario por ser parte escritor y parte impresor, sino que además el lugar mismo era como de una novela de García Márquez o así, ¿no? Porque estamos hablando de una hacienda que fue Trapiche, donde procesaban la caña al menos del siglo XVIII, pero puede ser que a lo mejor un poco antes, ¿no? Entonces es un lugar que todavía conserva, o sea, es muros de adobe, portales, árboles de mangos y naranjas y plátano y todo eso, en medio de la tierra caliente michoacana. Entonces, para mí, te digo, fue increíble y ya a través de él, de yo ir en mis vacaciones, ir y trabajar ahí como aprendiz de impresor, él se dio cuenta que yo dibujaba, ¿no? Que siempre estaba dibujando. Y para mí siempre había sido el dibujar, era nada más como pasatiempo. Un pasatiempo, o nomás como ni yo no decía que era buen dibujante. Siempre había los niños que eran muy buenos dibujantes y que la maestra los felicitaba. Yo no era de esos, ¿no? Yo nomás lo hacía porque quería. Entonces él cuando vio eso dijo, a lo mejor te conviene más seguir esa beta de tu creatividad que la poesía. Puedes seguir con la poesía o lo que quieras, pero has grabado. Y entonces él me dio un libro que para mí todavía se me hace que es imprescindible para todo grabador, que se llama El grabador en madera, escrito por Paul Weinstein en 1922 en Alemania. Él era un judío, un crítico de arte, que bueno, conocía a Picasso y toda esa tropa de ese tiempo. Y en 1942 o 44, no recuerdo, en 44, después de estar en algún campo de concentración, huye y viene a México. Y llega a México en 1942, cuando está en el mero mole la cosa del taller de la gráfica popular y Diego Rivera y todo eso. Entonces llega a México en ese momento, se republica el libro que publicó en el 22, agregando capítulos del taller de la gráfica popular y toda esa época, ¿no? Pero para mí lo que me interesó más fue la época temprana del grabado, que es la época medieval, la parte japonesa también del grabado, y fue lo que me educó más, ¿no? Me sirvió mucho. Aparte, Juan me dio, me pagó, digamos, mi trabajo de estar ahí de aprendiz de impresor, financiándome gubias y linóleo que compré en la Ciudad de México. Y a partir de ver los grabaditos medievales que más me gustaron, empecé a hacer mis primeros pininos de grabado, ¿no? Pero antes de que, digamos, te dedicaras formalmente a grabar, hay una etapa en tu vida donde por diversas razones tienes que emigrar a los Estados Unidos. ¿O hay un intento? Fue un poco después, más bien, ¿no? O sea, aprendí, empecé a hacer grabado, te digo, eso es 17, 18 años, y a los 21 años más o menos, que es cuando yo la preparatoria nada más hice 1 año y medio, ya después me dejé mi carrera universitaria y me dediqué nada más a ser poeta y vago, ¿no? Entonces, y aprendiz de impresor en mis tiempos de vacaciones. Y ya después, cuando mis compañeros de generación estaban a punto de salir de la carrera universitaria, yo ya no quise, no podía estar más así, ¿no? Porque dije, soy un paria, no hago nada. Entonces mis hermanos que estaban en Estados Unidos me invitaron a ir para allá y me financiaron el coyote y nada, me fui, ¿no? Me fui a cruzar la frontera por Tijuana. Afortunadamente lo pude hacer, me llevó como 5 días hacerlo y ya de aquel lado fue donde, bueno, después de un tiempo trabajando pintando casas, pude volver a retomar el grabado. Y eso fue interesante porque pude conectarme con la parte del mundo chicano, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? Y ahí fue donde pude realmente meterme en el oficio. Cuando aprendí a hacer aquí el oficio de grabador, hice grabados, no sé, para algunas sugerencias de Juan. Me acuerdo mucho de un grabado que hice de un impresor que era un indígena azteca en una prensa imprimiendo. Hice otro, lo que es ahora la iglesia principal, la Catedral de Tacámbaro, pero en el siglo XVI. Pensando, como recreando eso,
algunas invitaciones de boda y de cumpleaños, pero no veía que podía hacer dinero de eso, ¿no? Que podía vivir de eso, ¿no? Entonces fue hasta que llegué a Los Ángeles y que pude conectarme un poco con el arte chicano, que pude empezar a vender y a vivir de eso, ¿no? Estamos hablando 21 años, 22, ¿no? Entonces era un buen tiempo para hacerlo, ¿no? No sé cómo hubiera sido más tarde, pero en ese tiempo todavía uno es económico, ¿no? Eres joven, entonces puedes no trabajar y dedicarte a hacer arte, ¿no? Que fue lo que me pasó. Y me pude enfocar 100%. Y estando en Estados Unidos, sin muchos amigos y todo, fue una época muy productiva, ¿no? Claro. Y a veces juzgamos al artista por su obra. Y ahorita que acabas de decir, que me parece que son estos momentos en los cuales también uno va encontrando referencias en los porqués de la obra del artista. Tú decías, me dedicaba a ser poeta, vago y aprendiz de impresor. ¿Qué te dejó la vagancia que hoy podamos mirar en tu trabajo artístico? Bueno, la experiencia de no volver a hacerlo, porque corrí muchos riesgos, ¿no? O sea, ahora que lo pienso, digo, no, era demasiado riesgo, ¿no? Andar de aventón, intenté cruzar la frontera antes con un amigo que nomás se nos ocurrió, tomamos el tren, en ese tiempo todavía el tren de pasajeros, intentamos ir, me tocó ver cosas terribles, ¿no? En el camino, entonces, no sé, ahora que tengo un hijo de 12 años y digo, no, yo no voy a ponerme a decir maravillas de ser vago, ¿no? Porque no quiero que mi hijo agarre el mal ejemplo y se arriesgue por cosas que no. O sea, al final de cuentas, siento que lo hice porque, por un lado, somos 9 hermanos y hermanas, ¿no? Entonces era como, más o menos como ser hijo de nadie en cierto sentido, ¿no? Porque no me podían cuidar. O sea, mi madre estaba ocupada cuidando a muchas niñas y niños y mi padre trabajando en Estados Unidos o trabajando de albañil o en el campo cuando estaba aquí. Entonces yo más o menos crecí solo, ¿no? Entonces sí era muy, muy, muy salvaje. Entonces aprendí algo tal vez, pero lo que diría a mi hijo es aprendí a ya no volver a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas creo que lo más provechoso que pasó en mi vida fue leer mucho, dibujar mucho, y eso, ¿no? Más que nada, ¿no? Ahora, por ejemplo, no me gusta mucho viajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me gusta estar en mi taller, en mi casa, cuidando a los burros. Tenemos varios burros ahí en casa, y los perros y los árboles que estamos tratando que crezcan y cuidando. Y me gusta estar ahí, ¿no? Y estar leyendo y estar dibujando y es eso, ¿no? No me gusta estar en aeropuertos, no me gusta andar en aviones y en filas en las autopistas. Nada de eso me gusta, ¿no? Prefiero estar en casa y vivir las cosas desde donde estoy, ¿no? Y ya, ¿no? Hay cierta edad ahorita que decías esto, en la cual... Sí, suena como en la cual uno mira hacia atrás todo lo que ha hecho. Ajá. Y uno dice, soy sobreviviente, ¿no? Soy en determinado momento, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, lo importante yo creo que es pues crear, ¿no? Yo siento que ahí es donde todavía me apasiona, ¿no? Estar grabando y porque no sé si pensando proyectos. Si tu vida hubiera sido diferente, seguro tu obra sería distinta, ¿no? Creo que siempre también hay. Y ahorita en el siguiente bloque me gustaría que habláramos de eso, ¿no? Hablar de tu obra, hablar de lo que miras a través de ella, de lo que escribes a través de ella. Porque también tú lo has mencionado en diversas ocasiones, sigues escribiendo, pero escribes a través del grabado. Entonces, ¿te parece que hagamos una pausa? Me parece muy bien. Y regresamos para seguir conversando con Artemio Rodríguez. Volvemos aquí a La Fogata, mientras nos tomamos el café, Artemio. Seguro. La fogata sigue encendida
y ha tomado más fuerza. Vamos a hablar de tu obra, Artemio. ¿Cuándo decidiste o cuándo dijiste, lo mío va a ser el grabado? Ya como una ruta de vida. Sí. Fue cuando estaba en Los Ángeles. De repente me di cuenta que o sea, viendo lo que hacían los demás artistas, algunos chicanos, otros no. Me acuerdo que había gente de Puerto Rico, había japoneses. Era un taller muy, muy diverso, pero el eje principal era lo chicano. Y viendo la obra que hacían, las técnicas que se usaban, me di cuenta que el grabado en linóleo y en madera era una beta muy mexicana y muy, con mucho que decir, que dar. Y dije, yo tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que seguirlo y hacer. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue empezar a abrirte paso? Yo te preguntaría, no sé si nos estén mirando hoy, digo, a propósito de que aquí en Morelia hay una universidad que impulsa las artes gráficas, las artes visuales. No sé si nos estén mirando estos jóvenes universitarios que de pronto tienen una gubia en la mano y están pensando qué hacer. ¿Y qué pasa? Yo creo que con lo mismo de ser escritor. Es decir, ¿cómo se empieza? ¿No? Es decir, ¿cómo uno dice, bueno, me voy a dedicar a esto? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿O es un poco azaroso? ¿O es un poco la suerte de haber conocido a personas como Juan Pasco o otras personas que fueron significativas en tu vida? Es decir, ¿cómo es la ruta de alguien que se va a dedicar a este oficio y profesión? Sí, la verdad, en mi caso, no puedo hablar del caso de los demás, ¿no? Ahorita lo pienso así en general y pienso que debe ser difícil estar en la escuela, ha de ser un poco difícil, y tener un maestro o dos o tres maestros y sentirte cohibido o atrapado por lo que ellos te puedan enseñar o no enseñar, ¿no? Creo que a veces puede ser no tan bueno, aunque se supone que sí. En mi caso no tuve esa fortuna o desfortuna, sino más bien fue a partir de ver, ¿no? De ver imágenes, de ver otros grabadores y de leer literatura y noticias también y tratar de hacerlas en imágenes, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que lo más importante en todo oficio es disfrutar el oficio mismo, disfrutar a quienes han hecho ese oficio, tratar de entenderlos y buscarse uno en sí, uno mismo en ello y tratar de hacer lo que puedas con lo que tú tienes, ¿no? Con tus circunstancias y con todo eso. Entonces, es muy autodidacta y a veces a mí me ofende y a mucha gente le ofende que le diga que sean autodidacta porque suena como alguien que no estudió, pero siento que no. Siento que alguien que es autodidacta para mí merece un respeto profundo porque es alguien que se echó encima aprender y aprender y seguir, ¿no? Y aprendes de libros como todos y aprendes de haciendo, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho eso, el ser autodidacta, ¿no? Aunque vayas a la escuela, ¿no? Y que sigas por tu misma cuenta haciendo, ¿no? Entonces te digo, yo, por ejemplo, estando en Los Ángeles y siendo un joven, pues fue lo que hice, ¿no? De decir, bueno, hay mucha intención política, mucha cosa de tratar de expresar el ser chicano, el ser migrante, todo eso, pues yo también tengo que decir en ese sentido, porque mi familia ha sido migrante toda la vida, yo mismo he sido, entonces vamos a tratar de entender eso, ¿no? Vamos a tratar de entenderlo a través de la gráfica. Y fue como lo hice, ¿no? Por varios años, estar tratando de descifrar, o no de descifrar, sino simplemente plasmar mis ideas en torno a ello, por un lado. Y por otro lado, pues también la vida misma en general, ¿no? O sea, mis sentimientos y todo eso, y nomás expresarlo a través de eso, ¿no? De cortar un pedazo de superficie e imprimirlo, ¿no? Esto de ser autodidacta, pienso, no sé, igual tal vez me equivoque o sea desmedido, pero pienso que en un país como el nuestro,
ser autodidacta implica voluntad, por una parte, pero implica también un gran esfuerzo de disciplina, ¿no? Que a veces quienes hemos ido a la universidad nos damos cuenta que vamos a la universidad porque ahí encontramos la disciplina que no tenemos, ¿no? Y cierta manera de entender que autoimponerse un trabajo que implica aprendizaje, que implica esfuerzo, que implica decir, quiero llegar de aquí a acá, pues es muy valioso, ¿no? Este asunto de ser autodidacta. Ahorita que decías que hay pues quienes lo critican o quienes piensan, pues porque pienso que a veces sobrevalorada también la ruta universitaria como única posibilidad de hallar un lugar y un sitio, ¿no? A través de algo que nos dicen que es un título. Hay una tradición del grabado en México. Tenemos importantes grabadores en México. Y tú tienes esta posibilidad también, porque lo refieres, de encontrar en el arte chicano una fuente de inspiración. En ese sentido, como decía Carlos Fuentes, no hay creación sin tradición. Tú recuperas parte de la tradición en tu trabajo, te sientes como alguien que va en continuidad de la tradición del grabado de México, o dices, soy parte de la ruptura. En ese sentido, ¿cómo vislumbras tu propio trabajo, tu obra, tu trayectoria? Yo siento que tienes razón. La tradición es muy importante y yo, en lo personal, me conecto más con la tradición de José Guadalupe Posada, de Manuel Manilla y los grabadores populares, ¿no? Los realmente grabadores populares que hacían su trabajo para ser impresos con textos sensacionalistas muchas veces y calaveras y folletos y cosas así, y eran parte de una empresa o de un oficio que era el de la imprenta, ¿no? Entonces yo me conecto más con ellos, más que con el taller de la gráfica popular, ¿no? Que era más político, más técnicamente también era más, en general, hay excepciones, ¿no? Y son las que me gustan más, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de Leopoldo Méndez, ¿no? Donde el trazo magistral y las sombras y las luces son tan increíbles que nomás dices, no, mejor me dedico a otra cosa, yo no puedo hacer eso, ¿no? Es mucha rayita para decir algo, ¿no? A mí, como te decía, yo me conecto más con el grabado más antiguo, más sencillo, más simple del grabado medieval, por ejemplo, o colonial mexicano, que esta otra cosa exuberante y con tanta técnica. Porque no soy tan diestro. A veces lo he intentado y he hecho cosas por ese lado y no me han salido tan mal, pero en general no es algo que nunca quise seguir eso, pues, ¿no? Y ya cuando hablas de la ruptura y hablas de José Luis Cuevas y de Toledo y todo esto, también me siento muy, muy distante a sus intenciones, ¿no? Creativas. No. Y aparte, bueno, técnicamente, bueno, trabajan más el grabado en metal, la litografía y técnicas que tampoco las he seguido, ¿no? ¿El estilo se busca o el estilo te encuentra? Yo creo que te encuentra y depende de lo que estés haciendo, ¿no? De lo que vayas a decir, ¿no? Hay veces que, te digo, trabajo muy, muy ingenuo, muy simple, y a veces sí es más rebuscado, más barroco y más realista también, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Empiezas de un trazo? ¿Empiezas de una idea? Digo, tú que escribes también, decía Ricardo Garibay, se empieza por una frase. Hay quienes dicen, no hay que sentarse frente a la máquina a escribir o frente a la computadora sin saber de dónde se arranca. En el caso del grabado, ¿por dónde empiezas? ¿Tienes configurada toda la fotografía mental de cómo será el diseño? ¿O ensayas en dibujos? ¿Cómo pensaría yo? Empecé con esta línea y de ahí se siguió todo lo demás. ¿Cómo es tu proceso creativo? Lo que hago es oscurezco la placa, la entinto, casi siempre rojo. Empiezo con un lápiz blanco, hago bosquejos generales en mi placa para más o menos darse idea de dónde va la cosa. Después dibujo con lápiz y ya me acerco más a lo que voy a hacer. Y después dibujo con la pluma y ya me acerco un poco más a lo que quiero.
no hago hay gente que sí lo hace y es increíble para hacerlo, que hace casi el grabado, o sea, lo dibuja. Y ya la navaja nomás va cortando los espacios que te indica la pluma. Pero no, yo en los 3 niveles todavía es un bosquejo, aunque cada vez más elaborado. Y ya después con la navaja es el corte definitivo, ¿no? Entonces, más o menos ese es el proceso, ¿no? Pero al final es la navaja la que manda. ¿Y cuándo sabes que ya terminaste un grabado? ¿Cuándo se sabe que ya se, o cuándo hay que dejarlo ir? Cuando ya no hay más espacio donde cortar, ¿no? Sí, bueno, ya que lo imprimes, ¿no? Más bien, ¿no? Ya que lo haces todo y lo imprimes y te das cuenta si perdiste tu tiempo, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que ya lo imprimes, todo está terrible, ¿no? Y sobre todo porque como lo volteas el diseño, entonces te das cuenta de que la composición está terrible, los detalles y no más basura, ¿no? Tus horas de trabajo, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Y aparte de los trazos, los personajes, esos personajes que aparecen en tus grabados, desde diablillos, chaneques, en fin, ¿no? Personas específicas, ¿cómo los encuentras? ¿De dónde nacen? ¿Y por qué de alguna manera son recurrentes a lo largo de tu obra? ¿Es parte de un sello personal? ¿Es una... no sé, ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo reflexionas? Creo que tiene mucho que ver el modo que creciste, ¿no? Que crecí, ¿no? Porque aunque no soy muy religioso, sí crecí con esa parte. Entonces sí tengo en mi imaginación muchas imágenes religiosas y eso siempre sale, ¿no? Y bueno, la cosa de eso, de crecer en un ambiente de un tacámbaro provincial muy primitivo, por llamarlo de algún modo, también, ¿no? También muchas imágenes y después la literatura. Entonces yo creo que esos elementos, ¿no? Son los que... Y el mexicano tiene eso, ¿no? Muchas imágenes, ¿no? Muchas cosas que obviamente viéndolo en la artesanía que creamos aquí en Michoacán, es una fuente inagotable de imágenes, ¿no? Entonces hay mucho diccionario de dónde tomar, ¿no? ¿Y qué pasa por la cabeza de Artemio cuando empieza a llegar el reconocimiento? Cuando llegan las exposiciones, cuando llegan, hace rato en el corte estábamos platicando que te invitaron a Michigan a dar una charla a 1,700 personas y eso habla, ¿no? Del reconocimiento a tu trabajo. Nosotros nos sentimos orgullosos de tenerte aquí en La Fogata, pero que seas un artista michoacano, mexicano, ¿no? Que seas un representante del arte que se hace acá, porque yo creo que hoy en día, tristemente, tenemos más biografías de narcotraficantes que de artistas, ¿no? Y eso no, narrativamente y vivencialmente no está bien ni nos sugiere. Entonces, en este caso, cuando llega el reconocimiento, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo piensas? ¿Y cómo lo incorporas a tu vida? ¿Cómo se incorpora a la vida el reconocimiento? No sé, o sea, me da gusto, obviamente es un honor, me llena de orgullo eso, que me hagan invitaciones, tener exposiciones en lugares. Hay obra mía que está en museos de México, fíjate que no he tenido la fortuna, pero en Estados Unidos sí hay varios museos que coleccionan mi obra. Entonces, para mí, pues ha sido maravilloso, ¿no? Esta plática que, por ejemplo, que di en Michigan, a mí me costó aceptar, pero cuando acepté me emocionó mucho porque fue eso, ¿no? Como tratar de explicarle a un público norteamericano de dónde provengo y por qué hago lo que hago. Entonces, empezaba diciendo eso, ¿no? Que yo no sé, yo no pensaba llegar tan lejos. Digo, no es tan lejos, hay gente que ha llegado mucho más lejos, ha llegado a la luna y han ganado Óscares y todo eso, y felicidades a ellos, pero para mí es maravilloso, es lo que quería, ¿no? Claro. Nomás tener la posibilidad de vivir de mi trabajo y de seguir creando, ¿no? Yo creo que es lo más reconfortante y lo más importante para mí. Es difícil, ¿no? Porque digo, vivo en el rancho, ahí no hay nadie que le importe quién soy, ¿no? En Pátzcuaro tampoco. Entonces, nomás es la vida normal y corriente, ¿no?
Y aquí en Morelia, pues también, ¿no? Nadie lo conoce a uno y no tiene que conocerlo. Entonces, no es tan importante, ¿no? Yo creo, ¿no? Te lo preguntaba por una razón, pero te voy a decir después de la pausa. Porque te preguntaba este asunto del reconocimiento. Bueno, vamos a la pausa, exactamente como dices. Ajá. Las mejores charlas transcurren muy rápido. Regresamos para el último bloque aquí en La Fogata. De vuelta en La Fogata, Artemio, yo te preguntaba esto del reconocimiento, también porque pienso que tal vez haya una correlación entre el reconocimiento y la responsabilidad. Es decir, no sé si tú te sientas como un artista que tiene foros, que tiene la posibilidad de decir, de hacer a través de su obra, y no sé si ello también implique quizás una responsabilidad social, una responsabilidad política. No sé si tú consideres como hay corrientes que dicen el arte por el arte mismo, o el arte que tiene que ver como el artista, alguien que está, pues por decirlo de alguna manera, en su contexto, en la lectura de su contexto. Sí, definitivamente entiendo lo que dices, y sí, a mí siempre me ha preocupado el que los oficios de la imprenta continúen, que no mueran y que haya nuevos integrantes de esos campos de la creación. Entonces, siempre he hecho talleres, residencias artísticas, por mucho tiempo se hicieron en Tacámbaro y aquí en Pátzcuaro. En mis talleres siempre invito gente local a que vengan y aprendan y a veces nada más vienen a aprender y ya no vuelven, pero hay gente que sí continúa, ¿no? Que sigue haciendo y afortunadamente ahora, por ejemplo, uno de mis ayudantes por más tiempo en los últimos años, Rosalío García, que es de Pátzcuaro, de ahí de la región del lago, ya está haciendo su propia carrera, está ilustrando libros y pues me da mucho gusto, ¿no? Porque es alguien que supo aprovechar y disfrutar y seguir, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, hacer proyectos también impresos, ¿no? Como el que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que se llama Tacámbaro, Hechos y Leyendas, que es un libro que yo tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, porque Tacámbaro tiene una historia bastante larga y bastante interesante y documentada, ¿no? Desde la época colonial hay escritos, ¿no? Por frailes y así, que son fascinantes. Entonces siempre tenía ganas de hacer esta recopilación de textos, de leyendas, de episodios históricos. Hay batallas muy conmovedoras, muy fuertes que se desarrollan ahí. Entonces, desde hace un par de años me hice a la tarea de eso, de hacer una investigación, recopilar todos estos momentos históricos sensacionales y profundamente humanos y leyendas, ¿no? También. Entonces, hice esa recopilación, hice la ilustración de los mismos y la edición. También escribí algunas leyendas que solamente había oído o sí que había escuchado, pero que no estaban escritas y me di a la tarea de escribirlas. Y algunos sucesos históricos, bueno, no históricos, pero algunas cosas que yo me ha tocado vivir y ponerlos por escrito. Entonces, afortunadamente, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán se interesó en el proyecto y financió la impresión del mismo, ¿no? Entonces, ahorita estamos, de hecho, entregando a la imprenta, apenas hoy estuvimos en la imprenta hablando con el encargado de preprensa y ya para que se imprime el libro. Entonces, es un libro que a mí me parece bello, me parece que se puede hacer en otros lugares, en Pátzcuaro, aquí en Morelia, ya se han hecho, pero siento que nunca está de más hacer más. Entonces, ahorita estamos muy emocionados por hacer eso y a través de la Secretaría se va, y también la Secretaría de Cultura apoyó un poco, se va a estar presentando en la Feria del Libro de Tacámbaro, en la Feria del Festival de las Rosas, yo no sé cómo El Libro y la Rosa de la UNAM. El Libro y la Rosa, aquí en Morelia. Y pues estoy muy, muy entusiasmado, ¿no? Porque sí es importante, ¿no? Rescatar las
las leyendas y los hechos históricos y que las nuevas generaciones las disfruten, ¿no? Entonces, un libro muy cuidado, muy bien diseñado y bueno, creo que va a valer la pena. ¿Cómo se llama el libro? Tacámbaro, Hechos y Leyendas. Tacámbaro, Hechos y Leyendas. Ajá. Yo solo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en Tacámbaro, precisamente de la Feria Intercultural del Libro. Me tocó ir a cubrir de manera reciente y me pareció un lugar fascinante, ¿no? Sí. Sí, no, tiene mucha historia. La feria es un gran esfuerzo de eso, ¿no? De promover la literatura y a mí me emociona mucho ser parte de... Me han invitado un par de veces y con gusto he ido y creo que cada vez el público se va animando más y ojalá continúe por mucho tiempo. Y aparte de este libro, ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo? 2 años, más o menos. Aparte de este libro, ¿tienes por ahí algún proyecto en puerta o que estés cocinando en términos literarios? ¿Algún texto por ahí? Bueno, medio sé por algunos amigos ahí que tenemos en común, que tienes como una especie de autobiografía o algunos textos que a lo mejor pudieran más adelante volverse un libro. Sí, bueno, te digo, yo literato no soy, escritor no soy, pero sí tenemos este libro que es una retrospectiva de mi obra que la hemos venido haciendo cada 10 años, ¿no? La hice cuando llevaba 10 años de carrera ya profesional, después cuando llevaba 20 y ahorita ya van para 33 años. Entonces, cada edición se ha agotado y estamos trabajando entonces en esta tercera edición. Cada una es distinta, ¿no? Entonces, en la primera edición llevaba mucho texto y mucha cosa biográfica y todo, escrita por amigos. En el segundo me dio pena hablar tanto de mí, no sé qué, y le quitamos todos los textos. Entonces nada más dejamos una breve biografía muy de resumen al final. Y en este tercero vuelvo otra vez, pero ahora siento que ya he madurado un poco más y puedo escribir desde una posición un poco más fría y más centrada. Entonces sí estoy escribiendo un texto sobre mí y eso, ¿no? Y un cuentecillo por ahí de eso, ¿no? De algún episodio de mi juventud, yendo al norte y todo esto, ¿no? Entonces, sí, estamos trabajando en eso y ojalá lo podamos hacer y, no sé, en un año publicarlo. ¿Cómo se compagina la vida y el arte digo, porque lo platicamos también antes de entrar al aire? Y ser padre, sé que para ti es hoy una cosa vital, importantísima, es decir, transformadora, ¿no? Ha impactado, me imagino, también en tu visión del mundo y en lo que haces. Y lo decías hace rato, bueno, pues no voy a ser promotor de la vagancia de mi hijo, más bien, pero lo digo en términos más bien emocionales, en un ánimo de sensibilidad que te haya transformado para mirar tu obra de diferente forma o tu oficio de diferente manera. Sí, definitivamente. Definitivamente tener a un ser humano pequeño bajo tu responsabilidad es algo muy increíble y muy bello, ¿no? Porque es verlo crecer y darle lo que crees que debe ser lo mejor y es volver a vivir toda esa parte. Y sí, le ha dado mucha influencia a mi obra misma, ¿no? O sea, al tener otra vez esta perspectiva de un niño creciendo ahí todos los días contigo y eso ha sido una cosa maravillosa. ¿Algo más que quieras agregar, Artemio? Algo que se haya quedado ahí y que tú digas, yo quisiera antes de que se acabara la fogata de hoy, decir esto. Pues nada más agradecerte y se me hace, para mí es un honor estar dentro de invitados tan importantes que has tenido en este programa y estar pues hablándole al público michoacano y invitarlos a eso, a que sigamos leyendo, sigamos creando y que Michoacán es un lugar increíble, lleno de tanta creatividad de artesanos, escritores y otros creativos que tal vez no conozco, pero siento que tenemos mucho todavía que dar y que explorar y compartir con el mundo.
Entonces, pues hacer esa invitación y agradecerte de nuevo por tenerme aquí. Gracias a ti. Yo te he estado tuteando y te he tratado así como de grandes cuates, porque además eres una persona muy, muy sencilla, eso lo sabemos todos, pero es el maestro Artemio Rodríguez. Gracias, Artemio, por estar aquí esta noche en La Fogata. Gracias a este gran equipo que hace posible que La Fogata se encienda cada miércoles a las 9 de la noche. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Antonio Montero. Chao. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó